Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Vamos a continuar con nuestra serie de análisis técnico básico. Durante la semana pasada estuvimos viendo lo que son los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia y sobre eso empezamos a construir lo que son diferentes patrones como el doble techo, el doble suelo. Y vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos la semana pasada, ya que sobre lo que aprendimos durante la semana pasada, lo básico de lo que es un soporte, una resistencia, lo que son las líneas de tendencia, sobre eso estuvimos viendo lo que son los patrones como el doble techo, el doble suelo y el hombro, cabeza y hombro. Bueno, primero que todo, en modo de repaso, ¿qué es un soporte? Voy a pasar a la plataforma. Primero para repasar lo básico de lo que es un soporte y una resistencia. Bueno, los soportes, estuvimos diciendo que los soportes es donde el precio viene cayendo. El soporte es un suelo donde el precio viene cayendo, encuentra un nivel donde frena su caída y rebota hacia arriba. Por ejemplo, aquí podemos ver sobre este es el índice del dólar. Podemos ver, por ejemplo, aquí en este tramo alrededor del 4000, no, este es el Dow Jones, este no es el índice del dólar, este es el Dow Jones alrededor de los 41.650 puntos. Vemos que aquí hay un soporte. ¿Por qué es un soporte? Porque aquí el precio viene y rebota hacia arriba, ¿no? Es un suelo. Es donde el precio viene acá más abajo, tenemos otro soporte, o sea que los soportes se forman principalmente en lo que son los mínimos, ¿no? Aquí el precio viene cayendo, encontró un mínimo alrededor de los 36.517 puntos y de aquí rebota hacia arriba. La resistencia es todo lo contrario, la resistencia es un techo. Por ejemplo, aquí vemos que aquí el precio se frenó inicialmente cuando llegó a los 4.650 puntos, pero finalmente lo rompió y sube hasta la zona de los 43.000 puntos. O sea que esta zona de aquí arriba, podemos ver que aquí el precio también se detuvo en esta área. Esto es una resistencia porque el precio se resiste a continuar subiendo. Noten que esta resistencia de aquí abajo, cuando el precio rompe por encima de esa resistencia, cambia de función a soporte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como soporte se convierte en resistencia o resistencia se convierte en soporte. Acá se forma una resistencia, podemos ver claramente que el precio aquí no quiso seguir subiendo, aunque finalmente la rompió. Estos soportes y estas resistencias no son para siempre. Eventualmente el precio en algún momento va a romper, ya sea por encima de la resistencia o por debajo de un soporte. Aquí podemos ver cómo el precio, después de haber roto por encima del nivel de los 44.000 puntos, regresó a esa misma zona, la cual cambió a soporte. Aquí la rompió levemente, pero después volvió otra vez por encima de los 40.000 puntos, los cuales continuaron actuando como soporte. Después más arriba volvió otra vez a una resistencia, siguió subiendo. Ahora este nivel de aquí se convierte en soporte, en los 45.495 puntos. Y así sucesivamente se van formando lo que conocemos como soportes y resistencias. Acá en el más reciente máximo histórico que hizo el Dow Jones, alrededor de los 50.550 puntos, se forma una resistencia y de aquí el precio empieza a retroceder a la baja o a corregir a la baja y llega hacia un nuevo soporte alrededor de los 44.850 puntos en este mínimo. Bueno, eso es importante. Lo que son los soportes y las resistencias es lo básico, lo primero que nosotros aprendemos en el análisis técnico, pero es algo que se va a quedar con nosotros durante el resto de nuestra vida como operadores de bolsa o como analistas técnicos de los mercados financieros. Más adelante vamos a ir aprendiendo muchas más cosas, de pronto un poco más complicadas,
pero a la final ustedes se van a dar cuenta que en realidad lo que, lo que, lo único que necesitamos para analizar los mercados técnicamente es tener en cuenta lo que son soportes y resistencias. Estos soportes y estas resistencias toman, digamos que toman más importancia cuando se producen en niveles de números enteros, niveles que terminan en cero ceros. Podríamos decir que, que los 50.550 puntos no es exactamente un número entero, pero podríamos decir que alrededor de los 50.500 puntos, que esa zona sí es un número entero, un número redondo de donde el precio se detuvo. En este caso, el Dow Jones. Vamos a ver, en el SP500 se puede ver eso mejor todavía porque vemos que el SP500 encontró una buena zona de resistencia, un techo alrededor de los 7.000 puntos. Esto no es una coincidencia que se haya frenado exactamente en los 7.000 puntos porque, como les digo, estos números enteros hay que tenerlos en cuenta, son bastante importantes. Nosotros como seres humanos nos gustan los números enteros y recordemos que los mercados están conformados por seres humanos. Y lo que vemos sobre un gráfico, estas caídas, estos picos, estos valles, los rebotes que hace el precio desde un soporte, una resistencia, lo que estamos viendo en realidad es la psicología del mercado, el comportamiento del mercado. Y recordemos que los mercados están conformados por seres humanos y a los seres humanos nos gustan estos números enteros. Alrededor de esos números enteros o de esos números redondos es donde se acumulan la mayoría de las órdenes programadas, ya sean de compra o de venta, ya sean para entrar al mercado o para salir del mercado. Entonces, por eso hay que tener en cuenta lo que son los niveles de números enteros. Bueno, aparte de los soportes y las resistencias, también vimos lo que son las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia también es importante saber identificarlas porque nos ayudan, como lo dice su nombre, a identificar la tendencia que está teniendo el activo. En este caso, estamos viendo el SP500 y vemos que tiene una tendencia bajista, aunque durante el día de hoy estuvo retrocediendo o corrigiendo al alza. Vemos que pese al retroceso alcista del día de hoy, el SP500 todavía mantiene una tendencia bajista a corto plazo, incluso a medio plazo ha ido cambiando la tendencia a la baja en el SP500 y en los principales índices de bolsa de Estados Unidos, debido principalmente al conflicto en Oriente Medio, ¿no? Que es lo que ha ocasionado incertidumbre en los mercados, indecisión en los mercados, temores de inflación en los mercados debido a que el conflicto ha disparado el precio del crudo y cuando se dispara el precio del crudo se espera que también suban los combustibles, que también suban los plásticos, que también suban muchos derivados que se sacan del petróleo y eso probablemente ocasione inflación. Y los temores de inflación es lo que también ha estado presionando los mercados a la baja. Junto con los temores de inflación ha estado subiendo el dólar. Vamos a ver aquí el índice del dólar. Aquí tenemos el índice del dólar y vemos que cuando empezó el conflicto en Oriente Medio, el índice del dólar aceleró aún más su impulso alcista debido a que el dólar empezó a actuar como un instrumento refugio en época de incertidumbre. Entonces, cuando el dólar empieza a actuar como instrumento refugio, se dispara y eso también ha ocasionado que aumente la incertidumbre en los mercados, ¿no? O más bien que debido a la incertidumbre de los mercados es que los inversores se han refugiado en el dólar. En el índice del dólar también vemos una tendencia alcista en este caso. Podemos ver claramente una buena línea de tendencia alcista y si le sacamos una copia a esta línea de tendencia y la extendemos hacia arriba, podemos formar lo que se conoce como un canal. Aquí podemos ver claramente un canal alcista en el gráfico diario del índice del dólar.
Mientras el índice del dólar se mantenga dentro de este canal, lo más probable es que continúe subiendo dentro del canal, pero en algún momento llegaría a romper, ya sea por debajo del canal o por encima del canal. Claro que para que rompa por encima de este canal tiene que ser que el impulso alcista se acelere considerablemente, ¿no? Para romper por encima de ese canal. Pero por ahora se mantiene en un canal alcista el índice del dólar. Aparte de la línea de tendencia y de los soportes y resistencia, la semana pasada también vimos lo que son los doble, como vimos ahorita en la presentación, los doble techos, los dobles suelos. Aquí podríamos decir que tenemos un doble techo en el índice del dólar. Las visitas a la resistencia, porque los dobles techos se forman en una zona de resistencia, ¿no es cierto? Y los dobles suelos se forman en una zona de soporte. Las visitas a la resistencia, aquí vino el precio y visitó por primera vez aquí esta resistencia en el 117, rebotó hacia abajo, después regresó otra vez al alza, intentó romper por encima de esa resistencia, pero no confirmó una ruptura real por encima de esa resistencia y volvió a rebotar a la baja hasta que rompió por debajo de este mínimo, el mínimo que se forma en medio de los dos picos. Noten que el doble techo tiene una forma de M y este mínimo que se forma o este valle que se forma en medio de los dos picos es nuestra línea de confirmación o nuestra línea de cuello. Cuando el precio rompe por debajo de este mínimo que lo hizo aquí, entonces aquí ya podemos decir que se confirmó el patrón del doble techo. Y el doble suelo pues es todo lo contrario, ¿no? Los dobles suelos se forman en la parte de abajo, principalmente en los soportes. Para que se formen estos patrones de doble techo, doble suelo, después vimos lo que era el hombro, cabeza y hombro, el cual en realidad sigue siendo como un doble techo, pero con tres picos. El pico del centro, de la mitad, es más alto que los otros dos picos de los lados. Y el hombro, cabeza y hombro invertido también es prácticamente un doble suelo, pero con tres picos, ¿no? Con el pico de la mitad siendo más bajo que los otros dos de los lados. Vamos a ver precisamente esa presentación. Aquí la tenemos. Entonces tenemos el doble techo. Vimos que para operar con este patrón lo podemos hacer de diferentes maneras. Una vez identifiquemos la resistencia, los picos se forman en la resistencia. Una vez identificamos la resistencia y vemos que ha hecho el segundo pico y el precio viene bajando, podemos entrar antes de que rompa la línea de cuello o la línea de confirmación, la cual sería este soporte, en el mínimo en medio de los dos picos. Podríamos entrar antes, es un poco arriesgado entrar antes porque el precio pueda que no llegue a romper por debajo de la línea de cuello. Podemos entrar después de la ruptura o podemos esperar a que rompa y se produzca el retroceso y entrar en dirección de la ruptura inicial. Este es el doble suelo, que es todo lo contrario, ¿no? Se forma en un soporte, el precio viene bajando, encuentra un soporte, rebota, vuelve y rebota por segunda vez de ese mismo soporte. La línea de cuello es el pico que se forma en medio de los dos valles. Y también lo podemos operar de la misma manera. Podemos entrar antes de la ruptura de la línea de confirmación o la línea de cuello. Podemos entrar después de la ruptura o esperar el retroceso y ahí sí entrar en dirección de la ruptura inicial. El hombro, cabeza y hombro, les dije que simplemente es como el doble techo, pero con tres picos, y el pico del medio es más alto que los picos de los lados, los cuales forman lo que son los hombros, ¿no? Los dos picos de los lados forman el hombro izquierdo, el hombro derecho, y en la mitad se forma la cabeza. La línea de cuello se traza en los valles o en los mínimos que se forman en medio de los hombros y la cabeza. Y también se puede operar de la misma forma, se puede entrar antes de que rompa la línea de cuello, se puede entrar después de que haya roto la línea de cuello, o esperar el retroceso y entrar en la dirección
de la ruptura inicial. El esperar el retroceso pueda que sea una de las formas más seguras de entrar o más confiables, pero también corremos el riesgo de que el precio no retroceda, porque muchas veces no retrocede, sino que continúa cayendo sin retroceder, especialmente cuando los mercados se están moviendo demasiado rápido. Y el hombro, cabeza y hombro invertido es todo lo contrario, ¿no? Es lo mismo, pero al revés, con tres valles, y el valle de la mitad es lo que forma la cabeza, más bajo que el hombro izquierdo y que el hombro derecho. Y también trazamos nuestra línea de confirmación o la línea de cuello en los picos que se forman en medio de los hombros y la cabeza. Bueno, estos son lo que es el hombro, cabeza y hombro, lo que vimos en la semana pasada, y hoy vamos a ver lo que son otros patrones también básicos, como los triángulos, las banderas y los banderines. Estuve repasando primero lo que son los soportes, la resistencia, las líneas de tendencia y todo eso, porque basado en eso es que se forman el resto de los patrones, precisamente como lo que son los triángulos. Si notamos aquí en la imagen, un triángulo pues es simplemente una línea de tendencia bajista que va, bueno, en realidad está por la parte inferior del triángulo, pero es una línea de tendencia alcista y otra línea de tendencia bajista. Y las dos se juntan formando lo que es un triángulo. En este caso, esto sería un triángulo simétrico. Es simétrico, vemos que el rango del precio se va encogiendo dentro del triángulo. O sea, los máximos o los picos se van volviendo más bajos que los anteriores, mientras que los mínimos se van volviendo más altos que los anteriores y el rango se va encogiendo. El precio empieza a rebotar en medio de estas dos líneas, formando el triángulo. Este es un triángulo simétrico y normalmente lo que son los triángulos, las banderas y los banderines son patrones de continuación. O sea que si el precio viene cayendo, entrando a la formación, lo más probable es que continúe cayendo, continúe en la dirección en la que venía. Si el precio viene subiendo, entrando a la formación, lo más probable es que continúe subiendo después de haber formado este triángulo. Por lo tanto, se podría decir que los triángulos, las banderas y los banderines son como un descanso que se toma el mercado. Es una consolidación donde el precio se detiene momentáneamente, forma lo que es el triángulo, descansa en ese tramo, para después continuar en la misma dirección en la que venía. En los triángulos simétricos, en realidad en cualquier triángulo, pero más que todo en los triángulos simétricos, el precio podría salir en cualquier dirección. Hay más probabilidades de que salga a la baja si el precio viene cayendo. Hay más probabilidades de que salga hacia arriba si el precio viene subiendo. Pero en realidad, en un triángulo simétrico, el precio podría salir en cualquier dirección. Porque noten que lo que forma un triángulo simétrico es que los picos vienen siendo más bajos que los anteriores y los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores. Y el precio empieza a rebotar ahí, a encoger su rango dentro del triángulo. Ahora, tenemos otro tipo de triángulo, como es el triángulo ascendente. En este caso, en el caso del triángulo ascendente, vemos que el precio viene subiendo y encuentra una resistencia. Por eso es que es importante primero aprender lo que son las resistencias y los soportes, porque nótese que lo que forma el triángulo ascendente es en realidad esta resistencia y esta línea de tendencia alcista, que es la parte inferior del triángulo. Entonces el precio viene subiendo, encuentra una resistencia, rebota hacia abajo, forma un soporte o un valle, de donde regresa otra vez y vuelve a visitar la misma resistencia. El nivel detiene el precio vuelve a rebotar, pero notemos que este mínimo es más alto que el anterior. En un triángulo ascendente, los mínimos, lo que forma la línea inferior del triángulo,
o de esta línea de tendencia alcista vienen siendo más altos que los anteriores. Este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior, ¿no es cierto? Entonces, pero el precio no logra romper por encima de esta resistencia. Viene y la visita una vez, viene y la visita dos veces, viene y la visita tres veces, ya la ha visitado tres veces y no ha roto por encima de esa resistencia. Entonces podemos decir que la resistencia es una buena zona de resistencia, es una resistencia verídica, porque ya la ha probado, ya la ha testeado tres veces y no la ha roto todavía, mientras que los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores. ¿Cómo interpretar esto o cómo le daríamos una interpretación psicológica a esto? Recordemos que, vuelvo y les repito, todos los movimientos que vemos sobre un gráfico es en realidad el reflejo de la psicología del mercado. Y lo que podemos ver en un triángulo ascendente es que el precio venía subiendo, encuentra una resistencia de donde rebota hacia abajo. Entran los vendedores, entran al mercado, tratan de llevar el precio a la baja, pero no son lo suficientemente fuerte para cambiar de dirección, sino que el precio vuelve otra vez a intentar a romper esa resistencia, o sea que vuelven y entran los compradores. Normalmente después de esos rebotes en una resistencia o en un soporte, después de estos retrocesos, normalmente vuelven y entran compradores al mercado, vuelven y llevan el precio hacia arriba, pero vuelve y se frena en esa resistencia. Vuelve y se frena aquí, aquí los vendedores tratan de tomar control del mercado, llevan el precio de nuevo a la baja, pero vemos que en esta ocasión los vendedores son menos porque no alcanzó a llegar a este mínimo. El precio no bajó hasta este mínimo donde llegó a caer en la primera ocasión o en el primer rebote que hizo el precio de la resistencia. Aquí vuelven y entran los compradores al mercado, vuelven y llevan el precio al alza, hacia arriba, pero vuelven y se chocan contra esa resistencia. Vuelven y entran los vendedores, pero vemos que los vendedores se han ido agotando. Aquí podemos ver que cada vez que los vendedores entraron, fueron menos. Y en esta última visita que el precio hizo, los vendedores también fueron menos. No alcanzaron a traer el precio hasta este mínimo. Entonces vuelven y entran los compradores. Hasta que finalmente el precio rompe. ¿Por qué? Porque la presión empezó a acumularse en esa resistencia. Lo podemos ver como si cada vez que el precio viene y rebota hacia abajo e intenta romper por encima de esa resistencia, se van acumulando aquí las compras. Entonces, cuando entraron estos vendedores que entraron aquí y trajeron el precio hacia abajo, estos vendedores pusieron sus stop losses o sus órdenes de salida por encima de esa resistencia. Cuando volvieron otra vez, cuando el precio volvió otra vez aquí y rebotó a la baja, estos vendedores pusieron esas ventas, esas compras, porque en realidad cuando tú vendes, tu stop loss es una compra, ¿no? Cuando tú compras, tu stop loss es una venta. Cuando tú vendes, tu stop loss es una compra. O sea que esos stop losses son órdenes de compra que están en algún lugar por aquí encima, por encima de la resistencia. El precio vuelve otra vez, se detiene ahí, entran de nuevo los vendedores tratando de traer el precio a la baja y vuelven a acumularse en esas órdenes de stop loss. En ese caso serían órdenes de compra acumuladas por encima de esa resistencia. Es por eso que finalmente cuando ya el precio, cuando ya la presión no aguanta más porque la presión se ha estado acumulando al alza y el precio rompe por encima de esa resistencia, normalmente el precio acelera su impulso alcista por varias razones, porque por un lado se disparan esos stop losses que son compras, se disparan. Por otro lado, los traders, los operadores o los inversores que han estado viendo esto, porque esto pues es para todos, ¿no? Eso digamos que la ventaja que tiene el mercado, ¿no? Que todos estamos viendo lo mismo, sobre un gráfico todos estamos viendo la misma formación.
Entonces, los que estaban esperando a esa ruptura y ven que el precio rompe por encima de esa resistencia, entran al mercado con compras. Entonces se forma como una reacción en cadena y es por eso que normalmente cuando vemos que el precio rompe una resistencia o un soporte importante, importante quiere decir que lo ha venido y lo ha visitado varias veces sin poder romperlo, pero cuando finalmente lo rompe se disparan esas órdenes, entran operadores nuevos al mercado e impulsan el precio hacia arriba. Entonces, normalmente este patrón del triángulo ascendente, nótese que este es diferente al triángulo simétrico. Este es muy diferente al triángulo simétrico y en cierto modo es más confiable por esa línea de resistencia que tenemos acá arriba. Y hay que tener en cuenta los mínimos más altos. Esto es muy importante tener esto. Cuando vemos que estos mínimos vienen siendo más altos que los anteriores, esto nos indica que el precio o la presión se está acumulando en esa resistencia. Normalmente este patrón del triángulo ascendente funciona como un patrón de continuación, o sea que el precio venía subiendo. Desde mucho más atrás el precio venía subiendo hasta encontrar esa resistencia. En esta resistencia se frena y cuando finalmente rompe esa resistencia el precio continúa subiendo. Es lo más probable que suceda, pero no quiere decir que esto es lo que va a suceder al 100%. Recordemos que en los mercados financieros no hay ningún análisis que sea confiable al 100%, ni un análisis fundamental, ni un análisis técnico. Pero, ¿para qué aprendemos entonces todo esto? ¿Para qué aprendemos a analizar los mercados técnicamente o fundamentalmente? Principalmente es para poner las probabilidades a nuestro favor, digamos que para no entrar con una moneda al aire, ¿no? Tirando una moneda al aire. Bueno, si sale cara, entonces compro, si sale sello, entonces vendo. No. La idea de hacer un análisis a los mercados es de poner las probabilidades a nuestro favor. Entonces, si llegamos a identificar un patrón de estos y vemos cómo se ha formado, sabemos que hay más probabilidades de que llegue a romper, y si llega a romper por encima de esa resistencia, entonces lo más probable es que el impulso alcista se acelere. Estos patrones, este patrón de este triángulo, lo podemos operar de la misma manera que el doble techo, que el doble suelo, que el hombro, cabeza y hombro. Una vez identificado el triángulo, podríamos entrar antes de la ruptura, porque ya sabemos que el precio ha venido y ha visitado varias veces esa resistencia, y recordemos que entre más veces el precio visite un soporte o una resistencia, más aumentan las probabilidades de que la rompa. Entonces, si vemos que ya la ha visitado varias veces, en este caso 3 veces o entre más veces, más van aumentando las probabilidades de que la rompa, podríamos entrar antes de la ruptura. Podemos esperar a la ruptura y entrar después de la ruptura, o podemos esperar a que rompa y se produzca el retroceso y después sí entrar en dirección de la ruptura inicial, porque recordemos que una vez el precio haya roto por encima de esta resistencia, lo más probable es que esta resistencia cambie de función a soporte. Entonces, por eso siempre les recalco eso, tener en cuenta que resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia. Ahora vamos a ver lo que es el triángulo. Este es un triángulo descendente. Es todo lo contrario al triángulo ascendente. En este caso, el precio viene cayendo. El precio viene bajando, encuentra un soporte. Nótese que en este caso es una línea horizontal abajo con una línea de tendencia bajista que se forma o la dibujamos por encima de los picos que vienen siendo más bajos que los anteriores. Es lo mismo que el triángulo ascendente, pero al contrario o al revés, ¿no? A la baja. Y lo podemos operar de la misma manera. En este caso, la interpretación psicológica de este patrón es parecido al triángulo ascendente, pero es todo lo contrario. En este caso son los
los vendedores, los que están tratando de tomar de control o los compradores están tratando de tomar control del mercado, pero cuando entran aquí los compradores en este soporte, no logran cambiar de dirección, no logran cambiar de tendencia, y lo que hace es que vuelve otra vez a caer el precio a este soporte. Aquí vuelven y entran los compradores tratando de llevar el precio de nuevo al alza, pero no logra hacer este pico, no logra ser más alto que el anterior. Y vuelven y entran los vendedores y traen el precio de nuevo a la baja. En este caso, la presión se está acumulando es hacia abajo, en el soporte que forma la parte inferior del triángulo descendente. Entonces, el precio o los vendedores vuelven y toman el control del mercado y traen el precio de nuevo hacia abajo. Cada vez que entraban los compradores aquí, cuando en la primera visita que el precio vino e hizo aquí en este soporte y entraron estos compradores pusieron su stop loss por debajo de este soporte, ¿no? También es otra manera de usar los soportes y las resistencias, obviamente, ¿no? Para determinar dónde vamos a poner nuestro stop loss o incluso dónde vamos a poner nuestro take profit o nuestra toma de ganancia o la salida. Entonces, cuando entraron estos compradores aquí, el stop loss estaba en algún lugar por acá debajo de esta línea de soporte. El precio sube, pero después se agotan los compradores, entran de nuevo los vendedores tratando de traer el precio de nuevo a la baja, y cuando aquí vuelven a entrar los compradores, los stop losses de estos compradores también quedaron por acá debajo. Y así sucesivamente. Recordemos que los stop losses de estos compradores son órdenes de venta, en este caso serían ventas, ¿no? Para cerrar una compra, vendemos, y para cerrar una venta, compramos. Entonces, en este caso, los compradores que entraron aquí en el soporte, esperando que el precio de aquí rebote y cambie de dirección, aquí ellos pusieron sus stop losses por acá debajo. Miren, noten algo también aquí, ustedes pueden notar algo también aquí, que cuando el precio viene cayendo y toca este soporte, rebota, vuelve y cae y toca este soporte y rebota. Noten que donde el precio no hubiera regresado a la baja, sino que si hubiera continuado subiendo, noten que aquí se hubiera formado un doble suelo, ¿no es cierto? Entonces, este pico sería nuestra línea de confirmación. Si el precio hubiera seguido subiendo y hubiera roto por encima de este pico, entonces probablemente el precio ahí sí hubiera cambiado de dirección. Es por eso que lo que es el doble techo y el doble suelo son patrones de cambio. Eso lo explicamos también la semana pasada, ¿no? El doble techo, el doble suelo son patrones de cambio, es donde el precio, la tendencia tiende a cambiar de dirección. Lo mismo que el hombro, cabeza y hombro. El hombro, cabeza y hombro también es un patrón de cambio, es donde el precio cambia de dirección. Pero los triángulos, las banderas y los banderines son patrones de continuación. Entonces, si el precio hubiera seguido subiendo y hubiera roto por encima de este pico, entonces aquí se hubiera formado lo que conocemos como un doble suelo, ¿no? Pero no, eso no fue lo que sucedió. Les dije que el doble techo, el doble suelo se puede operar de tres diferentes formas, ¿no? Uno puede entrar antes de la ruptura, porque acá quedaría nuestra línea de cuello, antes de que rompa la línea de confirmación, o esperar a la ruptura, o esperar a la ruptura y el retroceso. Si antes de que sucediera esto, si nosotros vemos que se está formando este doble suelo y viene el precio subiendo y pensamos que va a romper por encima de este pico y que esto va a cambiar de dirección hacia arriba y entramos antes de la ruptura, estamos corriendo con este riesgo de que el precio en realidad no rompa, sino que regrese otra vez a la baja y continúe en la dirección en la que venía, después de formar esta consolidación, ¿no? Lo mismo con el triángulo ascendente. Nótese que aquí también se pudo haber formado un doble techo, ¿no?
Aquí el precio llegó y rebotó hacia abajo, vino y lo visitó por segunda vez la resistencia, rebotó hacia abajo. Y si antes de que se formara todo esto acá, si nosotros pensáramos que esto iba a ser un doble techo y entramos antes de que rompa por debajo de este valle que sería nuestra línea de confirmación, si entramos antes corremos el riesgo de que no rompa esa confirmación. Por eso es que precisamente se llama la línea de confirmación, porque es la que nos confirma que en realidad se ha formado el patrón, ¿no? En este caso, el doble techo, que no llegó a formarse. En este caso no se llegó a formar ningún doble techo, sino que lo que se formó fue un triángulo ascendente. En el caso del triángulo descendente, el precio finalmente no logra llegar, ni siquiera llegó al primer pico que hizo, regresa hacia abajo y cuando finalmente rompe por debajo de ese soporte, se disparan esos stop losses, que son ventas, y sucede lo mismo. Los operadores o los traders que están por fuera del mercado y ven la ruptura, aprovechan para entrar al mercado y el precio acelera su impulso bajista y continúa en la dirección en la que venía después de este descanso, ¿no? Por decirlo así. Lo podemos operar de la misma manera, podríamos entrar antes de la ruptura. Las tres formas de entrar al mercado basados en estos patrones de gráficos tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja de entrar antes de la ruptura es que vamos a obtener o vamos a tener una mejor entrada, ¿no? La desventaja es que estamos tomando el riesgo de que no se llegue a producir la ruptura y el precio vuelve y rebote hacia arriba, o incluso podría llegar a cambiar de dirección al alza y no llegar a romper a la baja. Entonces, esa es la desventaja. La ventaja de esperar a la ruptura y entrar cuando ya el precio ha roto es que nos da un poco más de confianza o de confirmación de que eventualmente el precio ha roto por debajo del soporte, pero la desventaja es que vamos a entrar muy abajo, ¿no? Y estamos corriendo el riesgo de que el precio retroceda. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando entramos en esas rupturas, ya sea hacia abajo o hacia arriba, que aproximadamente el 50% de las veces el precio tiende a retroceder, pero no siempre. Digamos que la mitad de las veces el precio tiende a retroceder antes de continuar en la dirección de la ruptura inicial. Entonces, si llegamos a entrar en esa ruptura y el precio se devuelve, tengamos eso en mente, tengamos eso en cuenta para no ponernos demasiado nerviosos después de que usted esté usando un buen manejo de capital. De todos modos, no debería de ponerse nervioso cuando abre uno una posición, porque si tú abres una posición y sabes colocar tu stop loss, el cual debería de quedar por encima de esta línea, ¿no? de este soporte, o incluso podría quedar por encima de este pico, por si de pronto el precio regresa otra vez a visitar este pico. Entonces no deberíamos de trabajar con nervios. La idea de los mercados, del análisis técnico, el fundamental y todo esto, también hay que complementarlo con una buena administración de capital para no trabajar con nerviosismos. Y eso digamos que esa es la parte más importante, lo cual lo vamos a ver más adelante, lo que es la parte psicológica de los mercados, porque es en realidad la parte más importante. Todo esto, todo lo que es el análisis técnico, esto en realidad no es difícil de aprender. Ustedes están viendo que no es difícil identificar lo que es un doble techo, un doble suelo, identificar un soporte, una resistencia, saber trazar una línea de tendencia, ya sea a la baja o al alza. Eso no es complicado. Ustedes pueden ver que es fácil de entender. Entonces, ¿por qué todo el mundo no logra ser exitoso en los mercados? Porque ya viene la parte psicológica y lo que es la parte también más importante, que es la administración del capital. Ya ahí es donde falla la mayoría de la gente, la mayoría de los operadores de bolsa fallan en eso. No en lo técnico, vuelvo y le repito, esto es fácil de aprender, esto es fácil de identificar,
Identificar un patrón de estos no es difícil, identificar un doble techo, un doble suelo, eso no es difícil. Ya viene es la parte psicológica, que es la más difícil y es donde la mayoría de los traders fallan. Pero bueno, ya más adelante vamos a profundizar más en eso, ¿no? En lo que es la psicología del mercado y lo que es la administración de capital. Entonces, la desventaja de entrar cuando el precio ha roto es que posiblemente el precio se devuelva a este mismo nivel. Este soporte cambiaría a resistencia, pero si tenemos el stop loss por encima de esta línea, pues lo más probable es que el precio llegue aquí, rebote y continúe a la baja. Pero entonces tendríamos que aguantarnos el retroceso. Un 50% de las veces el precio va a retroceder y tendríamos que aguantarnos ese retroceso pacientemente, ¿no? Pacientemente, porque ya sabemos que lo más probable es que el precio retroceda, ¿ok? Si esperamos al retroceso, uno diría, bueno, entonces la mejor manera de entrar en estos patrones es esperar a que rompa. Si va a retroceder, entonces esperemos el retroceso y ahí sí entramos, ¿no? Ahí sí entraríamos en una venta porque después de retroceder, el precio rebotaría hacia abajo y continuaría, ¿no? En dirección de la ruptura inicial. Pero también tiene la desventaja de que el precio, acuérdense que no siempre retrocede. Si el precio no llega a retroceder y sigue cayendo, entonces nos perdemos la entrada. Entonces esa es la desventaja de esperar al retroceso. Entonces, como pueden ver, las tres maneras de entrar tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Y si el precio no llega a retroceder y continúa cayendo, y ya cayó, digamos, hasta estos niveles, ya no es aconsejable entrar porque ya estaríamos entrando demasiado tarde. Entrar en la ruptura, estaríamos entrando, esperando a la ruptura para entrar, no estaríamos tomando una muy buena entrada que digamos, como si lo hubiéramos hecho antes de la ruptura, pero por lo menos el precio todavía no se ha ido demasiado y todavía podemos llegar a sacarle algo de recorrido a esa caída. Pero si estamos esperando el retroceso y nunca se produce, sino que el precio continúa cayendo y continúa cayendo y continúa cayendo, ahí sí ya es mejor dejarlo ir, dejar ir ese tren porque ese tren ya partió. Y ya no es conveniente entrar demasiado tarde o demasiado abajo, porque recuerden que ya empiezan a aumentar las probabilidades de que el precio intente corregir. Y entonces lo más probable es que si entramos demasiado abajo, es que el precio se nos devuelva. Y eso nos ha sucedido prácticamente a todos cuando empezamos en los mercados, en el análisis técnico, que entramos en una posición y decimos, porque es que siempre que yo abro una posición, sea en compra o sea en venta, el precio cambia de mercado. Y creemos que es que de pronto hay una conspiración en contra de nosotros y no es así, es que en realidad esa es la naturaleza del mercado. Si ya ha caído demasiado, van aumentando las probabilidades de que cambie o corrija, ¿no? Ya sea al alza o a la baja. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, vamos a ver lo que son las banderas. Los banderines, bueno, antes de ver las banderas, vamos a ver lo que son los banderines. En realidad son los mismos triángulos, pero más pequeños y más compactos. Pero es lo mismo. O sea, un banderín es el mismo triángulo, sino que es un poco más, las visitas en este caso, las visitas a la resistencia son más seguidas. En el caso del triángulo simétrico, un banderín es lo mismo que un triángulo, pero es más compacto y es un poco más pequeño y las visitas no están tan separadas. Bueno, eso también hay que tener en cuenta que recuerden que entre más veces el precio viene y visita una resistencia o un soporte, más van aumentando las probabilidades de que lo rompa. Entonces, en los banderines vamos a ver visitas más frecuentes a la resistencia o al soporte. Las líneas de tendencia también son soportes. En este caso, de este triángulo ascendente, esta línea de tendencia alcista, la que va por acá, por la parte inferior del triángulo, es un soporte. Entonces, si estas visitas a esta línea de tendencia se van volviendo más frecuentes y más seguidas,
Entonces eso quiere decir que van aumentando las probabilidades de que la rompa, porque recuerden que no, que porque es un triángulo ascendente va a tener que romper hacia arriba, no, a veces rompe hacia abajo y el precio cambia de dirección a la baja, ¿no? En este caso se convertiría en un patrón de cambio bajista. En el triángulo descendente, entonces, entre más veces el precio venga y visite ese soporte, más van aumentando las probabilidades de que lo rompa a la baja. Pero si las visitas a la línea de tendencia se van haciendo más frecuentes y más seguidas y más pegadas la una de la otra, entonces más van aumentando las probabilidades de que lo rompa hacia arriba. Entonces los banderines son en realidad los mismos triángulos, pero son más pequeños y más compactos. Ah, bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta con estos triángulos es la ruptura. La ruptura del triángulo tiene que ser que el precio realmente rompa y no que se salga del triángulo. Eso también hay una diferencia muy grande en eso. Una cosa es que el precio, como lo vemos aquí sobre la imagen, vemos que el precio tiene una buena inclinación hacia arriba y rompió hacia arriba. Otra cosa es que el precio se quede por acá abajo consolidado y se vaya saliendo hacia los lados del triángulo. Eso no lo podemos contar como una ruptura, no. Eso es simplemente una consolidación. Si el precio se sale hacia los lados del triángulo, no es una ruptura, es simplemente el triángulo ya deja de existir, o sea que ya digamos que se invalida la formación, ya deja de ser un triángulo válido y ya es otra cosa, ya pueda que se forme otra cosa, tal vez una bandera, tal vez otro tipo de gráfico diferente, pero ya deja de ser un triángulo. Lo mismo en el triángulo descendente. Una cosa es que el precio venga al soporte y lo rompa con una buena inclinación hacia abajo, pero no que el precio se salga del triángulo, no que se vaya hacia los lados y se salga. Si este precio continúa rebotando aquí en este soporte y vemos que sale por encima de esta línea de tendencia, vamos a decir, oh, rompió la línea de tendencia al alza. No, en realidad no la rompió. Lo que hizo el precio fue salirse de la formación, se salió. Pero a no ser que sea una buena inclinación hacia arriba, que veamos, bueno, esto tuvo una buena ruptura al alza y sí podríamos, digamos que contarlo como una ruptura real. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que en realidad el precio sí rompa con una buena inclinación, ya sea hacia abajo o hacia arriba, no que se salga de la formación. Otro detalle también para tener en cuenta de la ruptura es que la ruptura no se produzca demasiado en la punta del triángulo, tampoco en la mitad del triángulo, porque en la mitad del triángulo todavía no se ha formado bien el triángulo, todavía no sabemos si en realidad va a ser un triángulo o no. Las mejores rupturas o las que más probabilidades tiene de funcionar son las que se producen entre la mitad y la punta del triángulo, o sea, más o menos por ahí en 2/3 del triángulo más o menos, ¿no? Un poquito más de la mitad. No acá tan pegado a la punta y no tan pegado a la mitad del triángulo, sino más o menos un poquito más allá de la mitad del triángulo. Por ejemplo, aquí, si se hubiera producido aquí una ruptura, sería muy buena. Sería muy buena señal de que el precio ha roto por encima de ese triángulo. Si la ruptura se produce muy en la punta, muy pegado al ápice, ¿no?, del triángulo, no es muy confiable. Y también tampoco de la mitad para atrás, ¿no?, porque en realidad pues todavía no se ha formado bien el triángulo. Lo mismo con el triángulo descendente. Esta es una buena ruptura, como la vemos aquí en esta imagen, porque no está ni en la mitad del triángulo y no está tampoco muy en la punta del triángulo. Entonces, las mejores rupturas se producen más o menos en esta zona. Esto lo tienen ya que calcular ustedes a ojo, ¿no? Esto ya es muy subjetivo, no les puedo decir una medida exacta, ¿no?
Esto es muy subjetivo, pero ustedes van aprendiendo y van a ir identificando cuáles las mejores rupturas de estos triángulos, las que se producen no tan en la punta y no en la mitad tampoco del triángulo. Bueno, entonces las banderas en realidad son consolidaciones y las banderas normalmente también actúan como patrones de continuación. Son niveles de descanso, es donde el precio viene subiendo o el precio viene bajando y se consolida. En este caso es una bandera alcista. Es una bandera alcista porque el precio viene subiendo. El precio viene subiendo, se produce una consolidación. En este caso, en este ejemplo, la bandera tiene una pequeña inclinación hacia abajo. ¿Y qué es lo que se forma aquí? Lo que vimos hace un momento. Esto en realidad es un canal, ¿no? Es un canal. Una bandera es un canal, sino que es un canal pequeño. Ya cuando esto, si esto hubiera continuado cayendo dentro del canal, entonces ya sería un canal, ¿no? Un canal bajista como el que vimos hace un momento sobre la plataforma. Creo que fue en el índice del dólar, ¿no? Cuando vimos el canal en el índice del dólar. Pero en realidad una bandera es un pequeño canal, ¿no? Es un canal pequeño, puede tener una inclinación hacia abajo, preferiblemente que tenga la inclinación, porque cuando rompe por encima de esta línea de tendencia bajista, que es la parte superior de la bandera, el precio tiende a acelerar su impulso al alza y continuar en la dirección en la que venía. Por lo tanto, las banderas también son patrones de continuación. Entonces, una bandera se forma con una línea de tendencia bajista por encima de los picos y esta es una línea de tendencia, digamos que bajista por debajo de los mínimos o de los valles. La podríamos operar también de la misma manera que los triángulos, que el doble techo, que el doble suelo. Podríamos, cuando vemos que el precio vuelve y visita esta línea inferior de la bandera y empieza a subir, podríamos entrar antes de que rompa la línea de tendencia bajista. Podemos esperar a que rompa para entrar, ¿no? en esa dirección, en la dirección de la ruptura, o podemos esperar el retroceso. Y después del retroceso, sí entrar. En este caso sería una compra esperando que el precio continúe subiendo después de este retroceso. Y bueno, y ya saben que cualquiera de las tres maneras tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Para entrar. La bandera bajista es todo lo contrario. En este caso el precio viene cayendo, forma una línea de tendencia alcista con los mínimos y también una línea de tendencia alcista con los picos. Este tiene una pequeña inclinación hacia arriba. Si no hubiera roto hacia abajo, sino que se queda dentro de estas dos líneas de tendencia, entonces se formaría un canal, ¿no? Ya no sería una bandera, sino que ya sería un canal. Y también lo podemos operar de la misma forma. Podemos entrar antes de la ruptura de la línea de tendencia alcista, que es la línea que va por acá debajo. Podemos entrar antes de esa ruptura, podemos esperar la ruptura o podemos esperar el retroceso para entrar en venta, porque en este caso el precio viene cayendo. Se forma la bandera o la consolidación, que es un descanso en realidad, y después el precio continúa en la misma dirección en la que venía cayendo. Entonces, nótese que estos patrones en realidad son zonas de consolidación. La bandera, ya sea alcista o bajista, como les digo, esto tiene una pequeña inclinación hacia abajo, pero también puede ser simplemente horizontal, una consolidación horizontal. No tiene que tener necesariamente esta inclinación, aunque cuando tienen esta inclinación son un poco más confiables. Bueno, las formaciones de gráfico, de los patrones de gráfico, se forman en zonas de consolidación. Lo que es el triángulo, las banderas, aquí tenemos el otro triángulo. Todo esto se forma en zonas de consolidación, porque cuando el precio tiene una tendencia fuerte o bien definida, ya sea al alza o a la baja, normalmente pues no le da tiempo al precio
a formar esos patrones. Aquí regresamos de nuevo a la plataforma y a ver, aquí tenemos el índice del dólar, aquí tenemos el canal, ¿no? Si, por ejemplo, aquí el precio venía cayendo, encontró un soporte en esta zona, llegó y subió muy cerca de esta línea de tendencia, vamos a bajarlo un poquito más, aquí, para ver mejor. Volví bajó, volví y tocó esta línea de tendencia alcista, aquí no llegó a tocar la línea de tendencia alcista, pero bueno, si hubiera roto hacia abajo esta línea de tendencia después de estas dos visitas que hizo aquí arriba, si hubiera roto hacia abajo, entonces podríamos decir que aquí se formó una bandera con esa pequeña o con esa inclinación hacia arriba, pero no siempre se tiene que, las banderas no siempre se forman con esa inclinación. De hecho, la mayoría de las veces es simplemente una consolidación hacia los lados, una consolidación horizontal que forma la bandera. Las banderas, como les digo, también son patrones de continuación, pero en realidad el precio puede salir en cualquier dirección. No quiere decir de que porque el precio viene subiendo y se formó la consolidación, quiere decir que el precio va a continuar subiendo, porque en este caso podemos ver que aquí se forma una especie de consolidación en esta zona. ¿Qué será esto? ¿Esto será una bandera? ¿Un triángulo? ¿Un qué? Esto podríamos decir que es una bandera o podríamos decir que es un triángulo ensanchado. ¿Ensanchado por qué? Porque el precio se va abriendo, en vez de irse cerrando, el triángulo se va formando, es como al revés, ¿sí ven? Es como un triángulo que se va formando, el ápice quedaría a este lado, pero aquí se va abriendo. Miren que aquí el rango en el que empezó a rebotar el precio se fue abriendo. Entonces podríamos decir que este es un triángulo ensanchado. También existe el triángulo ensanchado o el megáfono, también hay otros, hay personas que le llaman megáfono porque toma la forma como de un megáfono, ¿no? Que se va abriendo. Triángulo ensanchado, megáfono, podría ser una bandera. Estos patrones, esto depende de cómo usted lo vea. Y los operadores lo vamos a ver de diferentes maneras. Para algunos va a ser un megáfono, para otros va a ser un triángulo ensanchado, para otros va a ser simplemente una bandera. Pero lo importante es identificar esos soportes y esas resistencias. Miren que volvemos otra vez a lo básico. Bueno, Rodrigo dice que los patrones se ven más frecuentemente en alguna temporalidad o en activos particulares, es decir, me imagino hay activos y temporalidades donde es más común verlos que en otros. Lo que es Rodrigo, en realidad, en términos generales, lo que son los patrones de gráficos se pueden ver en cualquier temporalidad y en cualquier activo. El, los mercados son fractales. ¿Y por qué son fractales? Porque estos mismos gráficos, estos mismos patrones que vemos, estas mismas formaciones de gráficas, las podemos ver, ahorita estamos en el gráfico diario del índice del dólar, pero eso también se forma en un minuto. Este es un minuto del índice del dólar. Y si nos ponemos a buscar aquí en el gráfico de un minuto el índice del dólar, también vamos a encontrar triángulos, vamos a encontrar doble techos, vamos a encontrar dobles suelos, vamos a encontrar hombros, cabeza y hombros en el gráfico de un minuto. Si vamos al gráfico de 5 minutos, es lo mismo. En el gráfico de 5 minutos también vamos a encontrar las mismas formaciones, vamos a encontrar triángulos, doble techos, aquí, de hecho aquí hay un doble suelo, ¿no es cierto? Miren, estamos en el gráfico de 5 minutos y aquí hay un doble suelo en el índice del dólar. Las banderas, los banderines, los triángulos, podemos ir a una hora,
a la temporalidad de una hora, y en una hora también vamos a encontrar los mismos patrones. Acá hay un doble techo en una hora, miren, y está como bien formadito este doble techo. Y estamos en una hora. Aquí vemos cómo el precio llega y encuentra una resistencia en el 100, casi que en el 100.00, bueno, un poco por encima del 100.00. Rebota hacia abajo, vuelve y lo visita, vuelve y cae, y finalmente la rompe por debajo de la línea de confirmación, que sería esta línea de aquí. Vamos a poner aquí una línea, esta lineacita roja. Y miren que aquí estamos en una hora. En el gráfico de una hora, aquí se ha formado un doble techo. El precio viene, toca, vuelve y toca, y cuando rompe por debajo de este mínimo, miren que después de que rompe, el precio acelera su impulso bajista, y es un muy buen ejemplo de lo que es un doble techo. Y estamos en una hora. Podemos ir al gráfico diario, incluso al gráfico semanal. En el gráfico semanal también se ven los mismos patrones. Podemos ver los mismos patrones, doble techo, doble suelo. Aquí podríamos decir que hay una especie de doble techo, ¿no? Los triángulos, las banderas, los banderines. Aquí vemos el canal que habíamos visto sobre el gráfico diario. Aquí lo podemos ver en el gráfico semanal del índice del dólar. Y en el gráfico mensual también se pueden ver los mismos patrones. Aquí hay un doble suelo en el gráfico mensual del índice del dólar. ¿Sí ven aquí un doble suelo? Aquí tenemos el soporte. Aquí podríamos decir que este es un soporte, donde el precio vino y rebotó dos veces. Tum, rebotó, y después aquí rompió por encima de la línea de confirmación, que sería este máximo de aquí, y cuando rompió por encima de ese máximo, el precio cambió de dirección. El precio venía cayendo, formó el doble suelo, rompió por encima de la línea de confirmación y aceleró su impulso alcista. Y estamos en el gráfico mensual. ¿Se puede utilizar? Esa es una buena pregunta, Rodrigo, porque se pueden encontrar estos gráficos, estos patrones de gráficos, estas formaciones, se pueden hallar en cualquier temporalidad, de mensual, semanal, una hora, de 4 horas, de 5 minutos, de 15 minutos, de media hora. En cualquier temporalidad se pueden encontrar estos patrones. ¿En qué activos? Prácticamente en todos los activos se encuentran estos patrones. Estamos en el índice del dólar, en los índices de bolsa también, en las divisas, en los bienes básicos, en el oro, en la plata, en el cobre, en las acciones, en Tesla, en Microsoft, en Nvidia, en cualquier acción de esas, podemos encontrar estas formaciones. Y eso se debe a que precisamente a que esto es reflejo de la psicología humana. Y la psicología humana se refleja prácticamente en todo, ¿no? En todos los activos en los que operemos y en todas las temporalidades en las que operemos. Entonces, por eso podemos encontrar estos patrones en cualquier activo y en cualquier temporalidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, y la próxima clase va a ser el 14 de abril. O sea que el próximo martes no va a haber webinario, pero el 14 de abril a la misma hora, a las 7 p.m., hora de Colombia, estamos en -5 GMT en Colombia, a esta misma hora vamos a tener la próxima clase. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos ver en nuestra próxima lección. Hasta pronto.